Señoras, señores, da comienzo la presentación del libro 700 años de la prohibición del tormento judicial en Aragón. Estas son las cosas que los ricos hombres, mesnaderos, caballeros, ciudadanos et los de las villas et vileros del Regno de Aragón suplican al señor rey que mande seguir et ordenar. Ítem que turment ni cuestiones no sían en Aragón, como sían contrafuero, el cual dice que ninguna pesquisa no habemos, et contra privilegio general, el cual veda que la Inquisición no sí afeita. Estas son las cosas que los ricos hombres, mesnaderos, caballeros, ciudadanos y los de las villas y villeros del Reino de Aragón suplican al señor rey mande seguir y ordenar. Esto es, que no haya en Aragón tormento ni cuestiones, porque son contrafuero, el cual dice que no haya pesquisa, y contra el privilegio general, que prohíbe que sea hecha inquisición. Extracto del acta manuscrita de las Cortes de Aragón, reunidas en Zaragoza el 10 de octubre de 1325, depositada en el archivo de la Corona de Aragón. A continuación, se dirige a todos ustedes la Justicia de Aragón, doña Concepción Jimeno. Presidenta de las Cortes de Aragón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, magistrado del Tribunal Supremo, señor Molins, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, autores del libro que hoy vamos a presentar y que cito siguiendo su orden de intervención: Jesús Delgado, Jesús Morales, Daniel Bellido, Guillermo Fatás, Juan Francisco Baltar y Natividad Fernández. Autoridades, profesores, profesoras, amigos, amigas, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a las Cortes de Aragón y a su presidenta, querida Marta, que nos haya permitido presentar en esta histórica y hermosa sala un libro en el que se estudia con rigor y profundidad un acontecimiento que puede calificarse de excepcional y absolutamente pionero, como fue la prohibición del tormento judicial en Aragón hace 700 años. Hoy es un día muy especial para la Justicia de Aragón porque lo que hacemos es honrar una de las fechas más hermosas de nuestro derecho, el 10 de octubre de 1325. En ese momento, el rey Jaime II, llamado el Justo, confirmó solemnemente la prohibición de aplicar tormento, forma de obtener confesiones forzadas causando dolor físico, en el interrogatorio judicial, dando a tal prohibición el rango de fuero. Es una tempranísima prohibición frente a las que luego vinieron. Recordamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y nuestra propia Constitución de 1978, que pone de relieve la continua inclinación aragonesa por la búsqueda de la justicia y la defensa de la libertad. Este año, desde nuestra institución, hemos querido rememorar dicha fecha, dicho hito histórico y jurídico, en cuanto supuso un paso de gigante en el logro de un mundo más civilizado. Para ello se ha promovido la publicación de la obra que hoy presentamos, fruto de la generosidad y del talento de un grupo excepcional de profesionales, juristas e historiadores. Baste al respecto decir que el libro ha sido coordinado por el primero de nuestros foralistas, el profesor Jesús Delgado Echeverría, y que junto a él ha sido autor, entre otros, el profesor Guillermo Fatás Cabeza. Fue el profesor Fatás quien, con su profundo amor a Aragón, a su historia y a su justicia, nos puso sobre aviso de este importantísimo aniversario que supone la solemne prohibición del tormento, de la tortura en Aragón. Y no solo nos puso sobre aviso, sino que, con su sabiduría y energía, nos animó a estudiar y a difundir este extraordinario avance en la civilización que protagonizó Aragón hace 7 siglos. A ambos, desde aquí,
quiero agradecer su constante entrega y colaboración con el Justicia de Aragón. Gracias, queridos maestros, cuya mención especial es un imperativo de justicia. También son autores los profesores antes mencionados, Jesús Morales Arrizabalaga, Daniel Bellido Diego Madrazo, Juan Francisco Balta Rodríguez y Natividad Fernández Sola. Gracias a todos. Cada uno de ellos aborda perspectivas diferentes de lo que supuso esta decisión, como digo, pionera en su tiempo, y una enorme contribución para lo que nuestra sociedad occidental conquistó tiempos después, para representar más adelante un valor universal, el Estado de Derecho. Y no me extenderé más sobre el contenido del libro porque a continuación lo harán los profesores Delgado y Fernández Sola. Me permitirán únicamente que les recomiende vivamente su lectura porque para el Justicia de Aragón es momento de presumir del esfuerzo y acierto de los autores y agradecerles su valiosísima contribución a la celebración de este especial aniversario. La profesora Natividad Fernández Sola. Es una muy destacada internacionalista, catedrática en la Facultad de Derecho de Zaragoza, con experiencia al más alto nivel en instituciones nacionales e internacionales de enorme prestigio, como la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, la Universidad Pantheon-Assas de París, la Higher School of Economics de Moscú, la Universidad CEU San Pablo, Madrid, o el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Su solvencia, acreditada, se manifiesta en una trayectoria investigadora de referencia en materia de derechos humanos y en su activa participación en foros internacionales. Además, es la directora de la Revista General de Derecho Europeo de la editorial Justel, a la que todos los magistrados miembros de la carrera judicial tenemos acceso. Nuestra catedrática nos enseña la posición actual de los tratados y tribunales internacionales en relación con la prohibición de la tortura y otros tratos degradantes, demostrando con ello que la lucha contra estas terribles prácticas que se inició en Aragón hace ya 7 siglos aún continúa en nuestros días. Muchas gracias por ello. El profesor Jesús Delgado. Una mente brillante, una mente maravillosa, una mente curiosa siempre abierta a explorar. En Derecho, por supuesto, donde su legado es inmenso, pero también en el arte, en la tecnología, en muchos ámbitos, así es. Y cuando tengan la oportunidad de tener el libro en sus manos, puedan comprobar, se encontrarán con alguna otra sorpresa. Y la verdad es que no creo que para él sean compartimentos estancos, es más, creo que todos confluyen en su pensamiento de una manera simultánea, ese rápido, práctico y sabio pensamiento, y en la ejecución del mismo cuando se pone manos a la obra. Para el profesor no hay barreras. Cuando se trata de conocimiento, da igual el idioma, da igual las herramientas, tampoco hay barreras en el arte. El profesor Delgado siempre lleva consigo una libretita en la que dibuja lo que ve, lo que le inspira, lo que percibe, lo que siente. Y, de hecho, el libro que hoy se publica está impregnado de algunas de sus ilustraciones que reflejan su enorme sensibilidad. En una de nuestras conversaciones, sé que no le va a molestar, me dijo: ante las crecientes situaciones de tensión, elegí ser amable. Hablar con él transmite tranquilidad, transmite serenidad, transmite paz y supone comprender con sencillez y pocas palabras cualquier concepto que percibamos confuso. Pero no hay que engañarse. A la vez, transmite una energía a raudales, inagotable. Transmite que con él todo es posible. Y así ha sido en este caso y para este libro que naturalmente lleva por título 700 años de la prohibición del tormento judicial en Aragón. Querido profesor, queridos profesores, autores, muchísimas gracias. Es el momento ahora de escuchar la intervención de don Jesús Delgado Echeverría, catedrático emérito de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza. Señora Presidenta de las Cortes, señora Justicia de Aragón, autoridades, señoras y señores, amigos y amigas, nunca pensé encontrarme en una situación como esta,
que considero tan gran honor y a la vez tan gran satisfacción de poder dirigirme a ustedes no solo para presentarles un libro del que estoy muy contento, sino para recordar a todos que hace 700 años en Aragón las Cortes decidieron que se prohibía la tortura judicial en Aragón. Caso rarísimo en el continente europeo, posiblemente único en el continente europeo. En efecto, yo escuché a la Justicia de Aragón hace aproximadamente un año, creo que era el día 20, en Santa Isabel, anunciar que quería celebrar, que quería recordar esta fecha tan hermosa. Y sí, yo sabía que Guillermo Fatás ya lo había dicho antes. Luego he recordado, en fin, que ya publicó en 2017, quizá, un primer artículo en el Heraldo, porque total, si son 700 años, pues unos cuantos años antes no es mucho, que esta era probablemente la fecha más hermosa de Aragón, de la historia de Aragón, del derecho de Aragón. Tuve la gran satisfacción, bueno, allá por el mes de marzo, con mucho entusiasmo por mi parte, estaba muy optimista por lo visto, se me ocurrió que yo podía contribuir en algo. Y entonces le dije a la Justicia que podíamos organizar un libro. He tenido la gran satisfacción de que inmediatamente mis colegas, mis extraordinarios, los extraordinarios investigadores, estudiosos, me dijeron que sí y se pusieron a trabajar. Lo que han hecho no es solo recoger lo que ya se sabía, hay trabajo de archivo, hay novedades, hay bastantes novedades incluso, y sobre todo hay una reflexión nueva sobre todo el derecho procesal aragonés, de cómo esto es así, que no hay tormento ni inquisición, porque todo el proceso, también el civil, penal aragonés, es distinto al de todo el continente europeo. Ciertamente, pues se parece mucho más al proceso, a los procesos, al derecho procesal inglés. El momento en el que creo, lo que me decidió en definitiva a proponer hacer un libro, fue que yo estaba, con Daniel Bellido en particular, con otras personas, en un proyecto de cómo a través de inteligencia artificial se está haciendo, preparar una plataforma en la que se puedan transcribir, desarrollar las abreviaturas, desarrollar hasta cierto punto las citas y traducir automáticamente todos los textos en latín de los clásicos aragoneses, del XVI y del XVII, fundamentalmente. Y allí estábamos con Miguel del Molino, que es el centro de todo esto. Y encontré la voz tortura en Miguel del Molino, que es clave, es el centro de todo lo que se ha escrito en Aragón desde el punto de vista de los juristas y foristas sobre esta materia y de tantas otras cosas, por lo demás. Por eso, en el libro verán que hay reproducción de alguna portada, hay reproducción de la página correspondiente de la edición de 1585. Fíjense ya que está 1585, muy poco antes de las alteraciones de Aragón y de algunos cambios. Después de las Cortes de 1592
siguió estando prohibida la tortura en Aragón. Aunque algún autor castellano lo puso en duda, los autores aragoneses lo tenían clarísimo. Pues bien, les voy a leer una versión más libre, hecha por mí, con intención de que se entienda más fácilmente, de lo que dice Miguel del Molino en La voz tortura en su repertorio. Dice: la tortura está prohibida por fuero, ya que, por regla general, en Aragón no tenemos tormento, y esta es una de las grandes libertades de Aragón. Es muy característico inmediatamente relacionarlo con libertades de Aragón. Se exceptúa, y es la única excepción en principio, muy limitada, aunque es un poco farragoso leerla, en caso de delito de falsificación de moneda, porque en este delito se aplica el tormento, pero solo contra personas extrañas al reino de Aragón, o contra personas vagabundas por el reino, que no tienen bienes en el reino, o contra hombres de vil condición, vida o fama. Pero si un hijo de rico hombre, mesnadero, caballero, infanzón, ciudadano u hombre honrado de villa fuera vagabundo por el reino, entonces este, por dicho delito de moneda falsa, no puede ser torturado. Son unas excepciones muy medidas. Ciertamente hubo otras excepciones y ciertamente luego hay otra historia paralela de alguna manera, que es la Inquisición española, es la Inquisición eclesiástica, que es, desde el punto de vista del derecho aragonés, rechazada siempre, pero es una realidad importantísima. Sigo. Esto se ve en la Declaración del Privilegio General. De paso, fíjense en la forma concisa y siempre sin retórica en que Miguel del Molino y los mejores juristas aragoneses han expuesto siempre el derecho. Esto se ve en la Declaración del Privilegio General, el parágrafo ítem que turment y siguiente. Similar privilegio tienen los ciudadanos romanos, desde los antiguos emperadores, porque los mismos no pueden ser torturados. Civis Romanus sum significa no me pueden torturar. Por eso se lee que el apóstol Pablo, para no ser torturado por los judíos, alegó ser ciudadano romano, y cuando los torturadores lo tenían ya atado para torturarlo, lo soltaron y sintieron miedo al saber que era ciudadano romano. Esto se cuenta en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, hoy es el 22, las ediciones actuales. Los juristas aragoneses quieren también, digamos, de alguna manera justificar, remontarse a los mejores antecedentes de libertad frente a la tortura. En el Fuero Queriente, título de oficio cancelari, Calatayud 1461, se impone pena y cierta forma de proceder contra el vicecanciller u otros jueces oficiales y otros cualesquiera, incluso particulares, que alguna persona, incluso por mandato del señor rey o de su lugar, teniente general o del primogénito de otro juez o por otros, los hubieran torturado o mandado torturar en caso no permitido por el fuero. Y sigue, y esto les confieso que fue para mí una sorpresa. ¿Pueden ser torturados los infieles en Aragón? Parecería que sí, porque los infieles no gozan de los fueros ni de las libertades del reino, especialmente porque ellos no intervienen en las cortes, como dice la observancia tal y tal. Pero la verdad es lo contrario, porque los infieles, incluso si son vasallos de señores, problema central de alguna manera en discusión sobre libertades, jurisdicciones en Aragón, incluso si son vasallos de señores, no pueden ser torturados en Aragón, lo mismo que los cristianos. Y así lo oí de los antiguos y de mayor edad del Consejo de Justicia de Aragón, porque para Miguel del Molino es fundamental saber qué ha dicho el Consejo de Justicia de Aragón. En su obra se contiene, porque se perdieron, en fin, archivos, especialmente en la Guerra de los Sitios.
Ahí se contienen muchísimas decisiones del Justicia de Aragón. Los antiguos y de mayor edad del Consejo de Justicia de Aragón que me refirieron, consultados por mí sobre esto especialmente, que nunca fue visto ni oído que los infieles fueran torturados en Aragón, tampoco por los señores de los lugares, aunque puedan tratarlos bien o mal, matarlos de sed o hambre. Es una de las cuestiones jurídicamente básicas de qué era eso de la jurisdicción de los señores de vasallos. Laicos, los eclesiásticos, no. La razón es obvia, porque este privilegio de que la tortura no tenga lugar en Aragón fue concedido no solo a las personas existentes dentro del Reino de Aragón, sino también al territorio, lo que se prueba con una razón evidente, porque vemos que incluso las personas extrañas o forasteras que vienen al Reino de Aragón gozan de las libertades del reino y no pueden ser torturados. Y también es de advertir que en los casos en los que hay lugar a la tortura por el fuero, nadie podría aún ser torturado si no es a instancia y petición de la otra parte, porque el proceso penal en Aragón es un proceso acusatorio, no hay pesquisa ni inquisición. Y para eso, en principio, solo la persona principalmente agraviada, cosa que también se fijará técnicamente quiénes son y cómo, puede, digamos, querellarse el apellido. Y presentando pruebas. Y las pruebas son, aparte de documentos, pues tanto un escartae, testigos, batalla, no la confesión. No es que la confesión no tenga ningún sentido en el proceso penal aragonés, pero no es eso lo que se persigue, sino pruebas, ¿no? Y como no se persigue la confesión, no hay ocasión siquiera para pensar en la tortura. Eso es el mismo tipo de razonamiento que se hicieron los ingleses y que hoy los estudiosos dicen que corresponde al derecho inglés de la época. Ciertamente el derecho procesal aragonés tiene unas características distintas. Sí que está influido por las teorizaciones del derecho común europeo, con lo cual es teóricamente mucho mejor que el inglés, me atrevo a decir. Para el caso en que se hubiera aplicado tortura a una persona manifestada y de ello se hubiera formulado agravio, greuge, véase el fuero y tempordar de manifestación, etc. Es que firmas y luego manifestación son la garantía de que no solo no se podrá torturar, tampoco encarcelar de cualquier manera. Hay una regulación muy específica de cómo, para encarcelar antes del juicio, tiene que ser necesariamente en las prisiones de las ciudades y las villas. No se puede encarcelar en ningún otro sitio. Y debéis notar que 2 años antes de este fuero, que es de 1461, sucedió que un tal Juan de Linares, antes de que fuera condenado, fue apresado y detenido por los alguaciles reales en unas cloacas o cuevas con un cabestro ronzal al cuello, quien, como fuese manifestado por el Tribunal de Justicia de Aragón, pidió ser liberado de esta captura. Y finalmente, en el mes de febrero del año 1459, en causa de la manifestación del dicho Juan de Linares, con todo el Consejo de acuerdo, se decidió que el dicho Juan debía ser liberado de la prisión. Sigo leyendo. La tortura no tiene lugar en Aragón, según los foristas, ni siquiera en el crimen de lesa majestad, que en Inglaterra se admite de muchas maneras. Porque solo se encuentra un caso en el que tiene lugar la tortura según el fuero, a saber, en el dicho crimen de moneda falsa, como se ve en la citada declaración. Párrafo que habla con una dicción taxativa. De aquí hay una interpretación no solo de cómo interpretar estos textos, sino de cómo considerar todo el derecho aragonés.
No vale decir, lo que sí que es, digamos, más abstracto y general, pero aquí hay mucho jurista y lo entenderá seguro. No vale decir que delinque mucho más el que comete crimen de lesa majestad que el que falsifica moneda. Y que falsificar moneda es también cometer crimen de lesa majestad, por lo que tendríamos un argumento de menos a mayor o por mucha mayor razón, como tenemos en la observancia esta y en la otra, porque el dicho caso de moneda falsa es un caso exceptuado contra las reglas forales. No nos importa lo que diga el derecho común, sino que en nuestro derecho esto es una excepción, de donde tal caso exceptuado contra las reglas forales no debe extenderse por semejanza, analogía, ni tampoco por mayor razón. Y esto lo encontré escrito en una cierta postilla antigua en el dicho párrafo de este capítulo, y creo indudablemente que esta opinión es verdadera siempre, salvo mejor juicio. Los juristas tradicionalmente acaban diciendo, bueno, esto es mi opinión, que desde luego era la más fundada que había en la época. Pues hasta aquí lo que dice Miguel del Molino. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Lo podemos terminar? Sí, pues ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Seguidamente se dirige a todos ustedes doña Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, señora presidenta de las Cortes de Aragón, señora Justicia de Aragón, querido profesor Jesús Delgado, autoridades y amigos, todos los presentes, señoras y señores. Es para mí un honor estar aquí, casi como una especie de bicho raro, dentro de lo que es la tónica de este libro y en el que mi participación se debe única y exclusivamente a esa apertura de miras a la que antes se ha hecho referencia del profesor Delgado Echeverría, que siempre ha visto en todos los temas que ha abordado la manera de trasladarlo al derecho internacional, que es el ámbito en el que yo me muevo. Entonces, no es una justificación de por qué les estoy hablando ahora, que eso se lo debo a la generosidad del resto de mis compañeros y de los organizadores. Entonces, yo quería hacer unas reflexiones muy brevemente acerca de que esto que estamos viendo, la prohibición del tormento judicial, lejos de ser un tema histórico, que lo es y muy importante y de gran orgullo para Aragón, es también algo absolutamente actual. Y en eso es en lo que he basado mi participación en este libro. Porque si en Aragón fuimos pioneros en un momento muy temprano en prohibir la tortura judicial, llama la atención que en el ámbito internacional esa plasmación es una plasmación tardía, muy tardía. Estamos hablando de que ha tenido que pasar un holocausto y la Segunda Guerra Mundial para que la comunidad internacional se dé cuenta de que es necesario el regular internacionalmente en general los derechos humanos, en particular los más esenciales, entre los cuales sin lugar a dudas se encuentra la prohibición de tortura. Entonces, como antes se ha citado aquí, vamos a tener que esperar a la creación de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, para que en su artículo 5 consagre el derecho, o la prohibición, mejor dicho, la prohibición de tortura y el derecho consiguiente de todas las personas a no ser objeto de tortura. ¿A qué se debe esta poca agilidad de la normativa internacional para prohibir la tortura, si parece algo tan evidente? Pues desde luego un elemento fundamental es el peso absoluto que la soberanía nacional trae en el derecho internacional. Por lo tanto, cada Estado es soberano, cada Estado regula en su país, en su territorio, para sus ciudadanos o para las personas que residen en su territorio, estas cuestiones como bien parece. Hasta que no nos damos cuenta de que puede ser un Estado el primero que infrinja los derechos fundamentales de su población, no se percibe la realidad o la necesidad imperiosa de tener una normativa internacional que se imponga a los Estados, lo cual no viene a ser más que una manera de
imponerse a esa soberanía nacional que durante mucho tiempo se ha entendido de una manera casi absoluta. A este primer paso, que se da en 1948, seguirán una serie de textos internacionales que creo que todos conocemos y tampoco les voy a cansar con ello, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y sobre todo destacaría, porque es el texto clave a día de hoy, la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional contra la Tortura de 1984, que viene a codificar todo lo que se recogía ya en textos anteriores de derechos humanos, pero también en textos de derecho nacional de distintos países. Y me permitirán, no voy a hacer excesos de esto, pero me permitirán que les lea el artículo 1 de la Convención, porque define lo que se entiende por tortura. Dice, se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospecha que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o alguien en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Hasta aquí una definición que, como presumo que todos los que están aquí o la mayoría son expertos en derecho, han podido destacar perfectamente cuáles son los elementos de este tipo. Por lo tanto, todos los requisitos que son necesarios. ¿Qué virtualidad, aparte de definir de una vez qué es la tortura, tiene el convenio? Pues el instaurar un mecanismo o varias medidas preventivas, que esto hasta ahora se habla de prohibir la tortura, pero no de cómo prevenirla. Entonces, medidas preventivas que obligan a cada Estado a que codifique en sus respectivos derechos penales el delito de acuerdo con el convenio, y medidas punitivas. Y luego, en instaurar un órgano internacional, que es el Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura es el órgano de Naciones Unidas que atiende a las demandas y las peticiones por torturas que se produzcan en cualquier país, de cualquier Estado que sea parte en el convenio. Esto sí, son casi todos, pero verán que hay algunas excepciones también muy notables. Y a partir de este convenio, la prohibición de tortura, hablo en sentido genérico de tortura porque en las normas internacionales no se distingue tortura judicial de ninguna otra, porque a partir de este momento la práctica de los Estados lleva a convertir esta norma en norma de ius cogens, o lo que es lo mismo, norma imperativa de derecho internacional. No admite excepciones, estamos hablando de un derecho absoluto. Fíjense, por ejemplo, que con todo lo importante que nos parece el derecho a la vida puede ser sometido a limitaciones. Países que tienen instaurada legalmente la pena de muerte en determinados supuestos, por lo tanto el derecho a la vida puede ser limitado. Sin embargo, la prohibición de tortura es ilimitado, no admite ninguna excepción, no admite ninguna posibilidad de escabullirse por una vía legal. Luego tenemos otros textos a nivel europeo, no voy a entrar en ellos, pero el Convenio Europeo de Derechos Humanos principalmente, que han llevado a una jurisprudencia muy rica de situaciones de tortura. Estamos hablando de años recientes, de épocas contemporáneas, hasta llegar a nuestro momento actual. Y en este sentido, por ejemplo, cabe destacar la cantidad de sentencias del Tribunal de Estrasburgo condenando, cito principalmente al Estado que más se ha caracterizado por ello, condenando a Turquía. ¿Por qué? Por todas las torturas a presos kurdos como medio de sacar información, de castigarles, de presionar, etcétera, etcétera. Esto es la normativa legal en la cual no voy a insistir más. Pero a pesar de todo esto, estamos hoy en día en situaciones crónicas de violación de esta prohibición. Situaciones que se producen, para nuestra sorpresa, en países democráticos y no solo en países autoritarios o en estados fallidos. Entonces, la manera o la vía para proceder a ello es recurrir a categorías jurídicas inexistentes. Y aquí voy a comenzar por destacarles simplemente 3 casos. Uno es el caso de las distintas prisiones militares de Estados Unidos por el mundo. Acuérdense de Guantánamo, acuérdense de Abu Ghraib, después de la guerra de Afganistán, la guerra de la invasión de Irak. Y entonces, primero, Estados Unidos no ratifica ningún convenio internacional de derechos humanos. Segundo, ¿cuál es el argumento para decir no salimos de esa prohibición absoluta? Es decir, que estas personas no son prisioneros de guerra, que tendrían su
protección legal por el derecho humanitario, sino que se denominan combatientes enemigos ilegales. Esto es una categoría que no existe, combatientes enemigos ilegales. Si han sido en un conflicto detenidos o arrestados, son prisioneros de guerra. Bueno, pues se utiliza este mecanismo, entonces las personas, no sé cuántas ha llegado a haber, pero a día de hoy todavía quedan personas en Guantánamo, son personas a las que se califica así y no se les aplica el trato de prisioneros de guerra porque, ¿cuál es el argumento? Es que estamos luchando contra el terrorismo internacional. Ese es un argumento principal. Y este argumento permite en muchos países del mundo recurrir a la práctica de la tortura. No son prisioneros de guerra, por lo tanto, no tienen ningún trato privilegiado. Están, dice Estados Unidos, en un limbo jurídico. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho otra cosa, ha dicho que son prisioneros de guerra y que hay que aplicarles el derecho de los Estados Unidos y todas sus garantías. Pero el país sigue diciendo, no, da lo mismo el presidente que haya, se ha mantenido y a día de hoy, aunque varios presidentes han dicho vamos a cerrar Guantánamo, ahí sigue Guantánamo y ahí sigue el limbo jurídico aproximadamente de unas 40 personas en el momento actual. Lo mismo podemos decir con Abu Ghraib y a día de hoy hay centros de detención de la CIA, no solamente en Irak, sino en países europeos. En países europeos firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa que ocurre en otras latitudes, que ocurre a Estados que no han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención contra la Tortura. Es una realidad actual. Y si quieren la realidad más actual de todo, y casi con esto terminaría, piensen en la situación desde hace muy poco tiempo y que hemos tenido muy presente entre Israel y Gaza, Gaza e Israel. Aquí ha habido torturas por los dos lados. Los de Hamás han torturado a los de Israel han torturado a los de Hamás. Y está documentado por ambas partes. ¿Cuál es aquí el tema central? Pues se supone que vamos a terminar con el terrorismo internacional. Y claro, los oprimidos quieren terminar con la opresión. Y así estamos en unas prácticas que creo que a nada que hayamos seguido los medios de comunicación, vemos que son prácticas consideradas como habituales porque somos enemigos acérrimos y como somos enemigos acérrimos podemos torturar. Ojo, podemos torturar incluso a personas civiles que nada tienen que ver ni con el conflicto ni con la organización terrorista. Basta con que una persona igual haya alojado en su casa o haya cualquier signo por mínimo que sea para considerarlo ya sospechoso y por lo tanto susceptible de ser sometido a tortura. Hay un informe del Comisionado General de las Naciones Unidas contra la Tortura de abril de este mismo año donde se detallan todas estas situaciones por ambos lados. Y bueno, pues hace apenas unas semanas se presentaba el informe de Damasco. Esto no es un informe judicial, es simplemente una asociación de periodistas internacionales junto con la BBC que han puesto de manifiesto con documentos probatorios, no ante un juez, las torturas sistemáticas del régimen de Al-Assad en Siria contra todos los opositores políticos. Podemos decir, ya se acabó la situación, ya no está Al-Assad en Siria, pero es que los que han entrado se están cargando a todos los anteriores y torturando a todos los anteriores sistemáticamente. Entonces, la conclusión, no sé si hay alguna conclusión, sería, ¿hemos avanzado algo o no hemos avanzado nada? Porque si se dan cuenta, y casi me ha dado la impresión, no consideren que estoy diciendo una barbaridad, casi me ha dado la impresión de que la tortura judicial en Aragón, antes de prohibirse, era casi una muestra de civilización, porque había un proceso y se trataba de buscar pruebas para ese proceso. Ahora estamos hablando de casos de torturas donde se tortura porque sí, al opositor, al enemigo, a aquel contra el que me enfrento, y no ocurre nada. Entonces, bueno, esta es mi conclusión. Me pueden decir, ¿y entonces sirven para algo las normas internacionales? Bueno, sí, la prohibición de tortura es una de las cosas, cuando se produce tortura, es una de las cosas que más repulsa generalizada produce en todo el mundo. Vayan al país que quieran, a la latitud que quieran, estados civilizados, si pensamos que alguno no es civilizado, los estados fallidos, genera una repulsa, y genera una repulsa porque es algo contrario a la persona humana, tan contrario que cualquier instrumento que haya para evitarlo es bienvenido. Entonces, bueno, enhorabuena por pertenecer a una comunidad que en primer lugar procedió a esta
a esta innovación y bueno, pues intentar motivar para que vean que fuimos tan innovadores que la situación en el mundo no ha mejorado muchísimo. Muchísimas gracias otra vez a los organizadores. Interviene cerrando el acto la presidenta de las Cortes de Aragón, doña Marta Fernández. Muchas gracias. Justicia de Aragón, miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón, señorías, don Jesús Delgado Echeverría, experto en Derecho aragonés, que ha liderado el grupo de juristas e historiadores autores de este libro y que he tenido la oportunidad de charlar con él 5 minutos antes y recordarle ya hace muchos años como profesor mío, que sepa que todavía guardo aquellos libros de tapa blanca que venían por tomos. Los tengo. Coautores de esta publicación, amigos todos, nos encontramos en la sala del Aljibe de este Palacio de la Aljafería y no es casualidad que para presentar esta obra, 700 años de la prohibición del tormento judicial en Aragón, se haya elegido esta estancia, la que dio paso al área regia de uno de nuestros reyes de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso. Le llaman la Sala Baja o Salón de Recepción del Palacio de Pedro IV, cubierta con uno de los espléndidos alfarjes que caracterizan toda la Aljafería, que forma parte de un conjunto que desde el siglo XI ha visto discurrir distintas etapas históricas. Desde su construcción como palacio taifal hasta su recorrido como palacio cristiano medieval y como palacio de los Reyes Católicos, el Palacio de la Aljafería ha transitado a través de la época moderna hasta lo que hoy conocemos y es uno de los más espléndidos recintos históricos de España, patrimonio de la humanidad y sede de este Parlamento aragonés. Las salas que forman parte de este conjunto monumental e histórico han visto cómo aquí se sucedían distintos usos, entre ellos el de albergar los calabozos de la Inquisición. Hoy, con todo el respeto hacia nuestra historia y la conciencia de que nos encontramos en el lugar donde han transcurrido algunos de los hechos relevantes de este discurrir histórico, nos reúne aquí la Justicia de Aragón, doña Concepción Jimeno, Conchita. La Justicia titula otra de las instituciones aragonesas que emana precisamente de estas Cortes y que se encarga de proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, también de defender el ordenamiento jurídico aragonés. Deseo trasladar a la Justicia el agradecimiento de estas Cortes por el impulso a esta publicación, una recopilación cuyo objetivo, según nos han trasladado, es honrar una de las fechas más relevantes del derecho aragonés, aquel 10 de octubre de 1325, momento en el que, a requerimiento de Cortes, el rey Jaime II confirmó la prohibición de aplicar el tormento en el interrogatorio judicial. Según recoge esta publicación, la decisión anticipó principios hoy universales, como son la dignidad de la persona, la presunción de inocencia y la exigencia de una prueba racional. Luego fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y nuestra Constitución Española de 1978 las que recogieron y consagraron esas prerrogativas que hoy nos parecen tan elementales. Deseo reconocer también el gran trabajo de don Jesús Delgado Echeverría y todo su equipo, formado por personas de excepcional valor como juristas y como historiadores. Y por hacer una postilla personal, como decía Natividad, no sé hasta dónde hemos avanzado. Yo realmente me quedo con esa frase que siempre la tengo en mi mente, de que el ser humano es capaz de los mayores errores y horrores, y que en cuanto a el tema que estamos tratando hoy, pues realmente no parecemos muy avanzados. Incluso creo que no pasa en todo el reino animal. Y es triste. Les expreso a todos mi enhorabuena, mi respeto por su trabajo reflexivo y preciso para conservar nuestra historia en este aniversario 700 años después de la prohibición del tormento judicial en Aragón. Muchísimas gracias. El acto ha concluido. Les recordamos que tienen a su disposición para cada uno de ustedes un ejemplar del libro presentado en la cabecera de la sala.
Gracias por su presencia y atención.